Ok, chicos, buenas tardes entonces para todos. Vamos a iniciar entonces esta es la semana 6 ya, es casi que estamos partiendo ya el periodo, eh, con la premisa de que esta guía está un poquito retrasada, pero yo les dije que no nos preocupáramos por eso. Pues ahí dice que la fecha de entrega es el 2, pero lo voy a extender pues en una semana más o menos por ahí la semana del 12, para la entrega, listo. Debido pues a que hemos tenido pues varios inconvenientes, hemos tenido algunas clases que se han perdido por algunas razones institucionales, entonces para que no nos preocupemos por esa fecha que dice 2 de marzo, sino que la vamos a extender al 12. ¿Hay alguna pregunta al respecto? No, profe. Profe, Díganme. la tarea que usted colocó es la primera tarea que tenemos de la guía. La primera tarea. ¿O hay más? ¿El aparato? ¿Cuál aparato? No, profe. Que si la tarea pasada que usted colocó es la primera que hemos tenido. Sí, la semana pasada, la que dejó. Bueno, profe. Listo, entonces voy a explicar la última parte de la guía. Cerramos micrófonos para que no se me genere ruido aquí de retorno, listo. Bueno, voy aquí a compartirles. Me dicen si se está viendo la guía. Bueno, en la guía continúa con un elemento que habla sobre el método científico. No recuerdo si con ustedes ya lo hicimos. Si no lo hemos hecho, yo me lo pienso saltar. Lo voy a dejar como lectura personal de cada uno. Leer qué es el método científico, cuáles son los pasos, y aquí hay algunos ejemplos de esto. No me quiero detener en esto porque pues no es como tan trascendental para lo que necesitamos más adelante en los periodos siguientes. Entonces simplemente es como manera de reconocer pues que para hacer ciencia hay un método, que este método requiere unos pasos. Bueno, vamos a continuar entonces con la otra parte de la guía, que sería para la última actividad. Habla sobre magnitudes físicas y cómo hacer conversiones. No voy a entrar en detalle con toda la actividad. Vamos a ver primero un video y voy a explicar ya en detalle algunos ejemplos para resolver la última actividad que se propone en esta última parte de la guía. ¿Listo? Vamos a prestar aquí atención al videito. Recuerden cerrar los micrófonos para que no haya interferencia, por favor. El 11 de diciembre de 1998, la NASA lanzó la sonda espacial Mars Climate Orbiter, MCO, cuya misión consistía en estudiar el clima del planeta rojo. Después de más de 9 meses de viaje interplanetario y cuando ya solo faltaban unos pocos días para llegar al destino, los ingenieros de la NASA se dieron cuenta de que algo no iba bien. A medida que se aproximaba a Marte, la MCO se apartaba cada vez más de su trayectoria prevista, hasta que sucedió lo peor. En lugar de pasar a 226 kilómetros de altura de la superficie, pasó a solo 57 kilómetros. La sonda no estaba preparada para entrar en tan baja altura y el rozamiento con la atmósfera marciana la desintegró por completo. ¿Por qué ocurrió este desastre? Al parecer, el equipo encargado de programar los sistemas de navegación de la sonda usó el Sistema Internacional de Medidas para realizar sus cálculos. Este sistema de medidas es el más extensamente usado, pero el equipo que la diseñó y construyó utilizó el sistema anglosajón, que se basa en pulgadas, onzas y otras unidades similares. Por eso los computadores de la MCO
realizaron los cálculos de aproximación a Marte de forma equivocada. Un error que costó 125 millones de dólares. Llegar a un sistema internacional de medidas unificado no fue tarea fácil para la humanidad. En la antigüedad se medía utilizando el cuerpo humano. Los egipcios, por ejemplo, usaban el brazo, la mano, los dedos y el pie como instrumentos de medida dependiendo del tamaño de las cosas que tenían que medir. En Grecia, la unidad de longitud era el dedo. Llegado el siglo XVIII, la diversidad de pesos y medidas era abrumadora. La leña se medía por cuerdas, el carbón vegetal por cestos y la madera de construcción por marcas o vigas. Así que las controversias que surgían entre los comerciantes, constructores y todas aquellas personas que utilizaban estos tipos de medidas eran enormes, ya que lo que medía una persona resultaba diferente para la otra, pues variaban según el tamaño de los dedos, brazos o pies. Fueron los ideólogos de la Revolución Francesa los que decidieron instaurar un sistema de medidas único, para que en toda Francia existiera un solo peso y una medida. En 1790, la Asamblea Nacional Francesa decidió que el cuarto de meridiano terrestre se convirtiera en la unidad real de medida, y la 10.000.000ª parte de esa longitud fuera la unidad usual. Esta unidad recibió el nombre de metro. Un sistema sencillo de 10 unidades. Y a partir del metro nació el kilogramo, que equivale a la masa de un decímetro cúbico de agua. Así, se adoptó un sistema métrico. Para tal fin, se utilizó la aleación entre dos metales que se depositaron en dos moldes, uno cilíndrico para el prototipo del kilogramo y otro alargado para el prototipo del metro. Todas las balanzas fueron calibradas teniendo como referencia estos prototipos. En el año 1875, 17 naciones firmaron el primer acuerdo internacional para unificar las unidades de medida y los patrones de medición, y así facilitar el intercambio comercial, científico y de todo aquello que tuviera relación con las mediciones. Así nació la Convención del Metro. En sus inicios se adoptó el sistema métrico decimal como referente, pero en el año 1960 se modificó por el Sistema Internacional de Unidades, que se conoce con la abreviatura SI. El SI consta de 7 magnitudes básicas que son: longitud. Su unidad de medida es el metro y se representa con la letra M minúscula. Masa. Su unidad de medida es el kilogramo y se representa con las letras kg en minúscula. Tiempo. Su unidad básica de medida es el segundo, representado por una S minúscula. Temperatura. Su unidad de medida es el Kelvin, representado por una K mayúscula. Intensidad de corriente eléctrica. Su unidad de medida es el amperio, representado con una A mayúscula. Cantidad de sustancia. Su unidad de medida es el mol. Y la intensidad luminosa, cuya unidad Bueno, hasta ahí estamos viendo entonces que antes de que la humanidad tuviera un sistema organizado, como es el que manejamos hoy en día, con el metro, el kilogramo, el segundo, antes de eso la humanidad medía como le diera la gana, es decir, cada país, cada región del mundo, cada ciudad tenía su manera de medir. Entonces esto se volvía una completa locura, eso era algo muy loco, porque entonces llegaba alguien de afuera, pongamos que llegaba de un país donde el peso lo medían en canastas y llegara a otro país donde el peso lo medían era en bultos, entonces tenía inconvenientes a la hora de comerciar. Entonces de ahí la necesidad de adoptar un sistema internacional que aparece apenas en el siglo XVII. ¿Listo? Entonces este sistema internacional basa las unidades basa estas magnitudes físicas en estas unidades que están mencionando aquí.
¿Que son la única manera de medir esto? No. Por ejemplo, para la longitud, la única medida de medir no es el metro. Existen otras maneras de medir longitud. ¿Quién me dice otras, por ejemplo, además del metro? Pulgadas. Centímetro. Las pulgadas, centímetros, exacto, Decámetros. decámetros, mejor dicho, existen un sinfín de cantidad de formas de medir una longitud. Sin embargo, para el sistema internacional, que es el que se maneja en el mundo científico, únicamente lo podemos expresar en metro. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Hay maneras de hacerlo, está el gramo, la onza, Ok, entonces para la masa existen también otras maneras de hacerlo, la onza, la libra, el kilogramo, la tonelada, pero en el sistema internacional únicamente la podemos expresar en términos de kilogramos. ¿Listo? Y para el tiempo lo mismo, para el tiempo así haya otras maneras de medirlo, está la hora, el día, el año, el mes, pero en el sistema internacional se mide en segundos. Y así con todas estas demás magnitudes como temperatura, corriente, sustancia y cantidad de luminiscencia o luminosidad. ¿Listo? Vamos a continuar viendo aquí el video. De medida es la candela y se representa con las letras CD en minúscula. A finales del siglo XVIII, el Sistema Internacional de Medida de Colombia lo adoptamos legalmente en 1967, pero solo en el año 2012 el Congreso de la República aprobó nuestro ingreso como miembro pleno a la Convención del Metro, convirtiéndose en el país firmante número 84. ¿Hasta qué hora tienes clase? Tomás. Tomás. Dígame hasta qué hora tienes clase. Para yo saber, dígame. Profe, no escucho nada. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profe. Señor. Ok. Bueno, estaba diciéndoles que el sistema internacional tiene estas magnitudes, pero además de esas magnitudes yo la puedo expresar también en términos de múltiplos y submúltiplos. Eso de pronto lo vieron en años anteriores. Por ejemplo, el deci, si le agregamos la palabra metro, estamos hablando de decímetro. Si le agregamos la palabra gramo, estamos hablando de decigramo. Si le agregamos la palabra segundo, decisegundo, centisegundo. Es decir, cada unidad puede expresar en términos de estos múltiplos y estos submúltiplos. ¿Qué significa la palabra deci? Significa que dentro de un metro, por ejemplo, si vamos a hablar del metro, dentro de un metro caben 10 decímetros. Este factor menos 1 significa que lo debo dividir por 10. 10 a la menos 1 significa un 1 y un 0. La palabra centi significa un 1 y dos ceros, es decir, que dentro de un metro caben 100 centímetros. La palabra mili significa 1000, es decir, que dentro de un metro caben 1000 milímetros. Este menos 3 significa 3 ceros, un 1 y 3 ceros.
La palabra micro significa que se puede dividir la unidad en 1.000.000 de partes, un 1 y 6 ceros. Y así lo mismo con los múltiplos que son el deca, el hecto, el kilo y el mega. Listo, más adelante con los ejemplitos que vamos a ver de la actividad, profundizamos aquí en esta tablita. Bueno, la segunda parte de esta actividad, de esta sección de la guía, habla sobre conversiones. ¿Por qué es importante convertir unidades? Por lo que les acabo de mencionar. Resulta que en el sistema internacional, para yo expresar mediciones en el laboratorio, yo todo lo expresar a partir del sistema internacional de medidas. ¿Qué significa? Que si a mí me dan un valor, en cierta unidad, pues yo debo convertirlo a la unidad del sistema internacional. Aquí están explicando un ejemplo. Voy a explicar en el tablero cómo se haría para este caso, este ejemplito lo vamos a hacer paso por paso, para que le presten bastante atención. Bueno. ¿Sí logran ver el tablero ahí? Sí, profe. Ustedes me están diciendo en el ejemplo que convierta 14.59 kilogramos. 14.59 kilogramos. Están diciendo que los convierta a el es una unidad de medida inglesa. Así suena pues como raro, pero eso se utiliza en algunas regiones de la Gran Bretaña, más que por el norte, en Escocia. Están diciendo, convierte estos 14.59 kilogramos a SLUC. Y me ponen un factor de conversión, me dicen, vea, recuerde que un SLUC para los ingleses equivale a 30 kilogramos. A esta cosita yo lo llamo el factor de conversión. ¿Qué significa? Que un SLUC, que es la unidad inglesa que me están pidiendo convertir, equivale a 30 kilogramos. O sea, que cada 30 kilogramos habría un SLUC de medida. ¿Claro está ahí? Sí, profe. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer la conversión. ¿Cómo se convierte? Se utiliza un método, se utiliza mucho en matemáticas, aquí vamos a recordar, es conocido como la regla de 3. ¿No han escuchado nada? Entonces, ¿cómo dice la regla de 3? La regla de 3 me dice, coja el valor que me están dando. ¿Cuál es el valor que me están dando? 14,59. 14,59 y no se olvide colocar la unidad, kilogramos. En física y en química los números no van solitos. En eso yo soy muy exigente. En física y en química los números van acompañados de una unidad. Yo tengo que especificar de qué estoy hablando. En este caso estoy hablando de kilogramos. Entonces, coja ese valor y aplíquele una multiplicación. ¿Qué vamos a multiplicar? Le vamos a aplicar una multiplicación en donde vamos a colocar esto que está acá en este factor de conversión. ¿Cómo lo vamos a colocar? La regla de 3 me dice que para yo eliminar factores, por ejemplo, recordando algo, si nosotros teníamos A por B sobre B, ¿qué se cancelaba ahí? B. Me cancela B, ¿por qué? Porque B está arriba y B está abajo, entonces me queda solo A. Vamos a aplicar esa misma reglita aquí. Resulta que yo aquí tengo kilogramos. Si yo deseo cancelar kilogramos, porque a mí ya no me interesa tener kilogramos, sino que me interesa tener cuál de estos dos valores coloco arriba y cuál de estos valores coloco abajo. Que a mí me interesa cancelar ese kilogramo. Se lo vuelvo a preguntar de otra manera. Aquí tenemos este factor de conversión, 30 kilogramos y un SLUC. ¿Quién va arriba, 30 kilogramos o un SLUC?
30 kilogramos. Si mi objetivo es cancelar. Arriba va 30 kilogramos. ¿Y será posible cancelar este kilogramo arriba con este kilogramo arriba? Así aplicando esto que estamos haciendo aquí, ¿será posible cancelar estos dos? Los dos estando arriba los puedo cancelar. Si yo tengo aquí A con A, ¿será que puedo cancelar A con A? Chicos, esto es de álgebra. ¿Se puede cancelar A con A si los dos están arriba? ¿Sí o no? No se pueden cancelar. Entonces ahí vamos a ver, descubriendo la reglita. Entonces el 30 no puede ir arriba. Porque si mi objetivo es eliminar un kilogramo, el 30 no puede ir arriba. En este caso el 30 va abajo. Entonces 30 kilogramos va abajo y entonces por descarte arriba iría un kilo. ¿Cómo hago la operación ahí? Entonces aquí kilogramo y kilogramo se cancela. Me va a quedar la única unidad que me va a quedar solo. ¿Cuál es la única unidad que sobrevive ahí? ¿Cuál es la unidad que sobrevive ahí, chicos? Entonces ahí sobrevive el slug. ¿Cómo hago la operación? Cojo este 14.59 y me están diciendo multiplíquelo por 1. Es decir, 14.59 lo multiplico por 1. Y el resultado me dicen que lo divida por 3. Y ahí ya me queda entonces 14.59 por 1, todo número multiplicado por el mismo, me sale 0.59. Dividido. Listo. Entonces ya dividido 30. Me da 0, pero aquí es lo revés. Aquí yo me equivoqué, había que convertir a 30 kilogramos. Porque hay excusas, 30 kilogramos lo que hay que convertir y un slug equivale a 14.59. De hacer la lectura concienzuda. Es decir, que aquí iría 30 kilogramos y aquí abajo iría 14.59. Aquí 30 por 1 y abajo 14.59. Dividido 14. Ahora sí, 30 dividido 14.59, entonces la respuesta para hacer esa división es, vamos a verificarlo aquí, 2.06. 2.06. Así. ¿Sí quedó claro ahí? Vuelvo y repito entonces, ¿qué es la regla de 3? Yo cojo el valor que me están diciendo que convierte. En este caso es 30. Lo multiplico por una fracción. ¿Qué va en esa fracción? Esa fracción va en el factor de multiplicación. Es SLU, hay que convertirlo, perdón, 30 kilogramos hay que convertirlo en SLU. Entonces me dicen un SLU arriba y 14.59 kilogramos abajo. Kilogramo y kilogramo se cancela porque uno está arriba y otro está abajo y hago la operación. 30 por 1, 30 por 1, dividido 14.59. La división de esos dos me queda entonces 2.06. Es luz.
Listo. Voy a explicar otro ejemplito. Sí, profe. Vamos a hacer el ejemplo que está en la página. Bueno, en la página 10 hay unos ejemplos. No los voy a explicar para que ustedes lo vean en casa porque esos son otros ejemplos. La idea es hacer otros ejemplos diferentes para que tengan una idea. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de convertir un ejemplo muy común de instante que se aplica a medidas inglesas. Vamos a convertir las 500 millas, no sé si han escuchado hablar de las 500 millas de Indianápolis, una carrera muy famosa por allá en Estados Unidos. Vamos a convertir esas 500 millas a ver cuántos kilómetros son esas 500 millas. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar en una tablita, lo podemos encontrar en internet, buscar en una tablita a qué equivale una milla. Inclusive la guía por ahí en un ejercicio nos dan esa equivalencia y se los voy a recordar. Entonces me dicen que una milla equivale a 1,6 kilómetros. Ese es el factor de conversión. Esa es la equivalencia. Que cada milla equivale a 1,6 kilómetros. Entonces vamos a aplicar la regla de 3 paso por paso. ¿Qué es lo primero que coloco? ¿Cuál es el valor que me piden cambiar? 500 millas. 500 millas por, y coloco la fracción. ¿Quién coloco arriba? 1,6. Profe, 1,6 no. ¿A dónde coloco 1,6? ¿Arriba o abajo? El de arriba. Arriba. ¿A quién voy a cancelar? ¿A quién voy a cancelar? Millas. Millas. Entonces, si millas es el que va a cancelar, millas es el que va abajo. En este caso, colocaría una milla. ¿Sí quedó claro? Y como abajo una milla, entonces ¿quién va arriba? ¿Qué coloco arriba? 1,6. 1,6 kilómetros. Siguiente paso, pues en este caso la unidad que se va a cancelar, millas con millas. Como se cancela millas con millas, entonces ahorita se hago la operación. Este 500 multiplica con este y lo divide por 1. Es decir, 500 por 1,6 y todo eso dividido 1. 500 por 1,6 y por 5 te da 800. Entonces quedaría 800 dividido 1. Y 800 dividido 1, pues todo número dividido por 1, da el 800. O sea, que 500 millas equivalen a 800, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que me sobró de unidad? ¿Cuál es la unidad que sobró? En este caso, la unidad sobran 3 kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que 500 millas equivalen a 800 kilómetros. ¿Quedó clarito ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces, esos ejemplitos que expliqué les puede servir para ir adelantando lo siguiente. Esta es ya la última parte de la guía. Voy a mostrarles aquí. Aquí compartir. Entonces aquí están esos, aquí hay otros ejemplitos que los explican en la guía. Ustedes les pueden echar un vistazo. Profe, ¿usted me puede hacer el gran favor de reenviar esa Y en la guía? última actividad, que es la actividad 3, ahí me equivoqué, debería ser... ¿De qué? No te escuché. Creo que sí, por favor, puede volver a enviar la guía al grupo. Al grupo. Ahorita lo envío pues, apenas llegue a la casa, porque aquí el internet es un poquito... Bueno,
Entonces aquí la actividad 3, que en realidad no es actividad 3, sino actividad 2, me equivoqué ahí, pero no importa, eso no nos vamos a confundir por el numerito. Hay unas preguntitas que pueden ir resolviendo, por ejemplo, sobre la física y la química. Aquí hay unas preguntitas sobre conversión. ¿Dónde está? Aquí, la preguntas 12, 13 y 14. Estoy adelantando con lo que explico. Las otras preguntas las pueden ir resolviendo en la medida que se sientan pues capaces de hacerlo. De todas maneras, esta actividad la vamos a socializar la próxima clase. Esta sería la última actividad. ¿Listo? Entonces ya con esto estaríamos entonces cerrando la guía de este periodo. Chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, de todas maneras, cualquier duda por el WhatsApp me la están comunicando, pueden ir adelantando esta actividad y la vamos a socializar dentro de 8 días para ver cómo nos quedó y qué dudas tenemos al respecto. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. profe. Bueno, chicos, entonces dejamos así por el día de hoy. Feliz día para todos. Aquí al terminar de grabar.